Conciencia y consentido. Donde el conocimiento se encuentra con lo cotidiano. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy vamos a explorar cómo la neurodivergencia, que son esas formas diversas de percibir, pensar y sentir, han estado presentes durante todo este tiempo en la literatura clásica y en el arte, también en la parte de la psicología y en la parte de la medicina, aunque muchas veces con otros nombres. La diferencia, lejos de ser un límite, ha sido fuente de creatividad y de nuevas maneras de mirar el mundo. Este es un tema que a mí personalmente me ha marcado y me ha interesado compartir con las personas qué es la neurodivergencia, porque en mi vida, o sea, al ser psicóloga, yo tenía como otra formación, pero al ser mamá y de pronto ir como atravesando etapas de crecimiento donde de pronto no estaba encajando en lo que yo había estudiado, me llevó a descubrir la neurodivergencia, me llevó a entender que es una manera nueva y que me parece que es como si bien hemos ido hablando poco a poco de respetar el proceso de cada persona, de no etiquetar y de aceptarnos y aceptar a los demás, esta parte de decir que es alguien neurodivergente es mucho mejor desde mi percepción como mamá y como profesionista, el decirlo a tomarlo como un trastorno o como una patología que muchos creen. Navy, antes de que sigamos, ayúdale, o sea, a entender qué es este nuevo concepto de neurodivergencia, porque, por ejemplo, yo no lo había escuchado hasta que te conocí. Sí, la neurodivergencia es, digamos, como esta sombrilla que guarda muchos de estos trastornos como el déficit de atención, estos niños inquietos o estos niños tipo Daniel el Travieso para los que son más viejitos y Bart Simpson para los que son un poco más contemporáneos, donde se catalogaba a un niño, sobre todo niños masculinos, de que no ponían atención, de que nada les interesaba, de que son irrespetuosos, que ahora entendemos que es una manera diferente de que su cerebro percibe y que va trabajando a una velocidad mucho mayor que la de los demás, ¿no? Entonces, la neurodivergencia hace como que a estas personas que veíamos como raritos o que vemos y les decimos que es rarito o es muy ñoño o le interesa como muchas otras cosas muy raras y está como... Pues muy reflexivo, ¿no? Porque suelen ser muy reflexivos. Sí. Pero generalmente la gente no le dice reflexivo, ¿no? Les dice, ay, está rarito, ¿no? Está hablando de cosas que no. Entonces, Judy Singer fue la primera que metió este término de la neurodiversidad. Ella es una socióloga y activista que ella tiene autismo, ¿no? Entonces empezó a ver como si en el modo de la naturaleza decíamos que hay una biodiversidad, ¿no? Porque hay diferentes espacios naturales y demás, también en el cerebro hay una neurodiversidad, ¿no? Entonces de ahí empieza esta parte de meter este concepto de decir, no es que esté mal, no es una patología porque no lo es, aunque hay psiquiatras que sí lo mencionan como una patología porque el cerebro no está funcionando de la manera esperada, ¿no? Entonces ella empezó a hablar sobre esta parte de la neurodiversidad, donde nos dice como todos tenemos una manera diferente, porque en la medicina no hay dos cerebros iguales, ¿no? O sea, tenemos como la misma estructura, la misma base, pero se van desarrollando diferentes. Entonces, cuando tú hablas de una persona neurodivergente, puede ser una persona que tiene el espectro autista en diferente... ¿Qué diferencias podría haber? O sea, yo sé que dentro del autismo hay muchas gamas, ¿no? Sí. Grado, ahora le llaman grados. Ok, grados. ¿No? No, está bien, pero porque me corrijas, porque no los conozco, pero justo, o sea, no era, hablamos de distintos enfoques o de distintas maneras de funcionar, ¿no? Autistas que van a ser sumamente funcionales y autistas que no. Sí. Y que vamos a llegar a grados... No sí, sé. Depende, o sea, es que antes había el famoso Asperger, ¿no? Que hubo una temporada donde todo el mundo era Asperger y entonces es bien difícil hacer como un diagnóstico, ¿no? Porque Fer también nos lo dirá, es todo esto que engloba la neurodiversidad muchas veces no se ve, o más bien no se ve en pruebas como un electroencefalograma o como en una resonancia. Es una historia clínica que tiene que hacerse por parte de un psiquiatra, un paidopsiquiatra o un neurólogo, y los psicólogos lo que hacemos es como ayudar a tener estas terapias donde les vamos dando herramientas a entender a ellos, pero también a las familias a su alrededor.
porque, como lo decía, de pronto son vistos como raros, ¿no? Como de... Sí, porque no encaja en TDA solamente, no encaja en autismo. ¿Qué diferencias tiene un neurodivergente a las etiquetas? Un neurotipo. Exacto. Un neurotípico. Sí, es que sí. O sea, lo difícil y por lo que es muy criticado este término de neurodivergente es que dicen ciertos psiquiatras que no le estamos dando el nombre de... Es una persona con TDAH, es una persona con autismo, es una persona con dislexia, es una persona con discalculia, es una persona con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, al no nombrarlo, como que generalizamos. Entonces, un neurodivergente puede ser alguien que tenga TDAH, pero que predomina más el TDAH, pero tiene ciertas cosas como de sensibilidad, de sensorial, como de... el hiperfoco, de concentrarse demasiado en una sola cosa, pero también puede tener algunos movimientos estereotipados como podría ser un autismo en grado 1, ¿no? O no poderte mirar a los ojos. Entonces, lo que ahora dicen cuando es como neurodivergente es, digamos, lo que a mí me gustaría que quedara es como es un cerebro que funciona a una velocidad diferente, que percibe de una manera diferente, aletea y que como se un colibrí. comunica diferente. Exacto. Entonces, pero ya no es solamente etiquetarlo, ya no es solamente decir es raro, ¿no? O sea, es como es respetarlo y ayudarle a entender a él y a sus familiares cómo está funcionando su cerebro, ¿no? Sí, es que en medicina, por ejemplo, hoy en día ya no se maneja como una falla del neurodesarrollo, sino se maneja más bien como una variación del neurodesarrollo, ¿no? En alguna ocasión me tocó dar una plática de cómo es el cerebro en el adolescente y entonces de esta forma entiendes mucho el por qué los adolescentes se comportan como se comportan, ¿no? Que muchas veces es algo que a los adultos nos cuesta trabajo. Y ahí, por ejemplo, yo les explicaba que el desarrollo del cerebro es de atrás hacia adelante. Entonces, lo último que se desarrolla es la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que te ayuda a organizarte, a estar atento, a regular. O sea, ya previo se regularon tus emociones. Obviamente siempre hay variaciones, pero ya hay como una regulación emocional, a la organización, a la planeación. En cambio, por ejemplo, en los adolescentes todavía está muy activa la parte posterior y también la amígdala. Por eso a veces, por ejemplo, les daba el ejemplo de van a una fiesta y el que va manejando tomó y no les importa subirse al coche donde está el que tomó porque es más la emoción, es más el vivir la experiencia y todo. Son mucho más temerarios. Exacto, más temerarios. Aquí creo que, y Navy me corregirá, aquí en los niños, por ejemplo, con neurodivergencia, pues pasa esto, ¿no? O sea, justo la corteza prefrontal es distinta en el sentido de cómo fue su neurodesarrollo, porque es esta variación, pero no significa que esté mal o que haya un error, sino es otra forma, ¿no? De procesar la información. Entonces, creo que por eso es que a los niños con neurodivergencia los ambientes rígidos no les funcionan, ¿no? Porque ellos, como dice Navy, tienen a veces hiperfoco o a veces son hipersensibles. Por ejemplo, yo en consulta, ahorita me han llegado últimamente muchos niños con selectividad alimentaria, que se conoce como picky eaters. Y esta selectividad alimentaria generalmente es por algo sensorial, ¿no? Entonces, muchos niños, por ejemplo, con a lo mejor neurodivergencia, que tienen más síntomas de un autismo, pues son niños hipersensibles. Entonces, por ejemplo, me ha pasado niños que el comer cosas crocantes no lo toleran, ¿no? O sea, porque el hecho de masticar una zanahoria y que truene, y que escuchen, ¿no? Los irrita, ¿no? Sí. Y muchas veces, pues, los papás o muchos otros médicos que no están como tan empapados de esto, pues piensan como es la zanahoria, ¿no? O sea, no le gustan las verduras. Y entonces, por eso es que para estos niños con selectividad alimentaria, los que como que vemos más de esto, hay una escalera de la alimentación.
Entonces ahí te puedes dar cuenta que a lo mejor va a haber un niño que no pueda ni siquiera ver la zanahoria, ¿no? Pero va a haber otro niño que sí la pueda ver, sí la pueda oler, pero no la pueda tocar, ¿no? O va a haber otros niños que sí la puedan ver, sí la puedan oler, sí la puedan tocar, pero no se la puedan meter a la boca. Y entonces aquí es por un tema sensorial, ¿no? Sí. No, y ahorita, o sea, es que ahorita estaba pensando cómo poner en palabras algo tan grande. O sea, yo a mis pacientes de niños y de adolescentes, como dices, Fer, les digo, es que todos tenemos un poco de neurodiversos, ¿no? O sea, ningún cerebro es igual y todos tenemos esta manera de percibir. Pero los neurodivergentes ya tienen como, o sea, sí hay una palabrita. Por ejemplo, mi hijo tiene TDAH, pero no solo es TDAH, ¿no? O sea, sí hay cositas, por ejemplo, esto de sensibilidad, de hipersensibilidad, de hiperfoco, de estos movimientos estereotipados que necesita para que su cerebro se regule. Y entonces, si yo digo solo tiene TDAH, solo van a pensar como en Daniel el Travieso o como Bart Simpson, que son los que se me vienen, ¿no?, a la mente. Y no, es mucho más complejo. Y así como yo quiero decir de Fer, de esta parte que ve todo esto de picky eaters, ahí tiene que ver con mucho se podría sentir como esta neurodivergencia, ¿no? Y ahorita que decías lo de la zanahoria, me acordé cuando yo le hacía pasar una pastilla a mi hijo y el psiquiatra nos dijo, es que tú puedes decir, o sea, de pronto es como de, ya, ¿cómo no? Dale una nalgada y con eso se va a pasar la pastilla y va a aprender. Y así podríamos hacerlo, ¿no? Pero al final, lo que nos decía el psiquiatra es, no sabemos cómo él lo está sintiendo. O sea, porque para ellos, que se amplifica toda esta parte de sensibilidad, el pasar una pastilla es como si le estuvieras rompiendo la garganta, ¿no? Entonces era como de, no, si no puede tomar pastilla, puede ser que no lo va a lograr en este momento, necesitamos como ir adaptándolo. Entonces es tener esta otra mirada para decir, no es que no le gusten las zanahorias, pero puede ser que al momento de masticar, el sonido es tan grande para ellos, porque no podemos entrar a su cerebro, ¿no? Y no podemos entrar a sus sentidos, pero de verdad no pueden comerlo porque es muy molesto el sonido y no es el sabor. O esta parte de las sopas, ¿no? Que también les pasa mucho a ciertos niños. Los niños con los picky eaters, generalmente lo que no comen, o sea, cuando les dices aguado, en consulta, ¿no?, a los papás, piensan a veces como que eres brujo, ¿no? Ajá. O sea, porque les dices, no comen sopas ni por eso. Sí, y ¿no?, te dicen, no, nunca, ¿no? Y entonces eso es algo que te hace, entre muchos otros criterios, que incluye el ser un alimentador selectivo, pero uno es justo este tema de las texturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los que no les gustan las zanahorias, pero tú detectas que es porque truena, pues lo puedes probar en otra textura, ¿no? Zanahorias cocidas. Exacto. Que a mí me pasaba con la cebolla, por ejemplo. Sí. La cebolla no podía comerla cruda. Me daba esa sensación de que picaba y esa sensación de... Pero si me la dabas molida, no tenía ningún problema. Que lo mismo pasa, por ejemplo, con muchos niños con el aguacate. O sea, tengo pacientes que el aguacate en bastoncitos no les gusta, pero les dan guacamole y les gusta. Entonces, aquí entra mucho lo de la alimentación complementaria, que desde ahí influye mucho en si más grandecitos se vuelven selectivos a la alimentación, porque las texturas se tienen que ir progresando. Uh-huh. Pero desde este momento puedes detectar si algún alimento lo está rechazando, repito, no por el alimento en sí, ¿no? O sea, porque les dices, ok, la zanahoria, pero a ver, vamos a intentar una galleta. Y pasa lo mismo, ¿no? Entonces ya no fue solo la zanahoria. Claro. O sea, ya era esta parte que tronaba. Y a veces a los pacientes o a los familiares no les preguntas como tal de el alimento, sino, por ejemplo, en una ocasión tuve una paciente que no toleraba que le cayera agua a la cara. Uh-huh. Y esa misma sensación pues lo sentía con alimentos, lo sentía al jugar, lo sentía, ¿no? Entonces, pues ahí es parte de... Sí, entonces podríamos como definir esta parte de la neurodiversidad, esto que está hablando Fer, ¿no? Donde hay ciertas personas que somos, o sea, tú dices, Marta, yo no podía la cebolla, como esta parte de picky eaters, ¿no? Donde no hay como tal un diagnóstico de un TDA, de un autismo, de una dislexia, de una discalculia, ¿no?
Y un neurodivergente, si es alguien que ya tiene alguna de estas como trastornos, porque se les llama trastornos, ¿no? Que sería como TOCs. También el obsesivo compulsivo, pero está más enfocada en esta que es, o sea, la neurodivergencia ya es cuando tiene al individuo un trastorno del TDAH, una parte como del autismo, esta parte del discalculia, ¿no? El TOC puede ser un poquito más social, no es tanto con el cerebro, tanto, me parece, ¿no? O sea, son estos. Pero, o sea, entonces es neurodiversidad, es como todos percibimos de una manera diferente. Neurodivergente es cuando ya hay una enfermedad como de base. De base, diagnosticada. Y como ¿no? tú decías, el paraguas se me hace como bastante explícito el poder entenderlo así, como entran varios, ¿no? O sea, a lo mejor va a tener rasgos de uno, va a tener... Y por ejemplo, a mí se me hace como muy importante que nos compartas cómo se puede hacer el diagnóstico, porque hoy en día creo que también está sobrediagnosticado el TDA, o sea, ya está, como decíamos, está deprimido, ¿no? Y a lo mejor pues está triste, pero no es una depresión. Claro. No es una depresión clínica. Lo mismo el TDA, ¿no? O sea, ya todo niño que se distrae ya tiene TDA, ¿no? Y a lo mejor no. Entonces... Me da risa porque ahorita justo pues mi bebé tiene 2 años y llego a la guardería y me dicen, es que le cuesta trabajo seguir indicaciones y no sigue indicaciones y no sigue indicaciones. Y dices, pues claro, o sea, bueno, hay indicaciones que yo le doy muy claras, ¿no? Estamos sentados y dobla sus piernitas hacia atrás y yo le digo, Matías, las piernas hacia adelante. Y rapidísimo me hace caso y las pone para adelante. Entonces sí sigue indicaciones, ¿no? O sea, tonterías como esas, o sea, así de, ya terminamos de jugar, recoge tus juguetes y los recoge. Entonces sigue indicaciones. Pero efectivamente pareciera que hay momentos en los que solamente es alguien que no te quiere hacer caso en ese momento porque hay algo que le llama más la atención, ¿no? Y por eso decía que es bien complejo, o sea, porque no hay una radiografía que diga, sí, tiene TDA, ¿no? Pero sí hay como ciertas cosas, o sea, por ejemplo, yo, a tu pregunta, Fer, es, tienes que ir con un profesionista. A mí, en mi caso personal, me funcionó mucho más con un paidopsiquiatra, ¿no? Donde ahí sí fue sí lo tiene. Ahora, ojo, esto solo se puede diagnosticar a partir de los 6 años, porque antes... O sea, antes puede haber un caldo de cultivo. A mí, yo llegué con una psicopedagoga y me dijo, tiene todo para hacer un TDAH. Vamos a trabajar para empezar, por si sí lo tiene. Entonces, cuando ya llegue a los 6 años, que es cuando, digamos, como que hay otra poda neuronal, ¿no? Donde se empieza a ver como todo esto del cerebro. Como reconexiones. Exacto. Entonces, ya con eso, él ya tiene como sus maletitas con herramientas para enfrentarlo, ¿no? Que eso es lo más importante en esto. O sea, más allá de espantarnos, que sí da susto, ¿no? Cuando te dicen de pronto digamos, el cerebro de tu hijo no está funcionando como lo típico, como la norma, sí dices, o sea, ¿y ahora qué? ¿No? Porque uno pensaría a relacionarlo con enfermedad o en algo no está bien, algo no hice bien, pero no es así. Entonces, el primer paso es estar observando a tu hijo. Segundo paso, acudir, en mi caso, les decía, un paidopsiquiatra fue el que mejor funcionó. Y es quitarnos también ese miedo a decir voy con el paidopsiquiatra, ¿no? Porque tenemos muy arraigado como él, son para cosas de locura, si no, o sea... O me lo van a medicar. O me lo van a medicar, que sí funciona el medicamento, ¿no? Y hay que quitarse también el miedo cuando se necesita y te lo dice un profesional de la salud, tú tienes que confiar. Pero tú como padre de familia tienes que decir, estoy de acuerdo con esto, y entonces la manera en que se lo transmites al hijo va a funcionar. Y después hay ciertas pruebas, o sea, sí se hacen pruebas, pero ojo, son clínicas, o sea, sí hay test estandarizados donde se puede ir viendo si tiene TDAH o no, pero, o autismo, pero mucho más es como esta parte clínica que sea alguien que esté especializado. Con un instrumento que aplique a alguien que sabe. Exacto, o sea, sí hay quien lo tenga que hacer y ya después de ahí se van,
diseñando ciertas terapias, ¿no? Terapias donde se les va dando de acuerdo a la edad. Por ejemplo, si de pronto es como una parte como mucho de no el control de emociones, entonces puede funcionar algo cognitivo-conductual, pero después cuando van cuestionándose más el por qué siento más o por qué me da tanto miedo, esta parte tienden a pensar mucho como en la muerte, en qué hay después de, como a profundizar más en ciertos temas. Entonces ahí puede ser una terapia diferente como emocional y vamos cambiando, o sea, va diciendo eso. Me llama la atención porque desde el pasado episodio estaba planteando al Principito, pero justo es un niño muy peculiar, ¿no? O sea, ya sé que no es un libro para niños, pero, o sea, aunque juegue con todo eso, es un libro que disfrutas mucho más siendo más grande, o lo entiendes en todas las aristas, pero es eso, es un niño que pregunta demasiado, es un niño que reflexiona. Le están haciendo una pregunta y él no se distrae, ¿no? Él está en lo mismo y le dicen, bueno, ¿para qué no sé qué trata? Y no les contesta, y no es que no sea grosero y no les quiera contestar, él está completamente enfocado en algo, porque está súper reflexivo, ¿no? Él está pensando en que tiene que salvar a su flor y en que tiene que cuidar que no crezcan los bobaps y en que y que su planeta es pequeñito, y entonces está tan metido focalizado en eso que lo demás no le interesa absolutamente nada, pero nunca deja de mirar, o sea, nunca deja de sentir y de percibir y de ver a los otros. No es alguien narcisista, no es alguien egoísta, simplemente está completamente en su foco. Podría ser alguien con algo como esta parte, ¿no? Como neurodivergente, ¿no? Podríamos verlo, pero como dices, Fer, puede ser de pronto como muy... sí, como muy... ¿cómo decirlo? Como que ya todo el mundo lo pone en esto, ¿no? Y por eso se quitó lo de Asperger, ¿no? Porque de pronto todo el mundo era como, es Asperger. Entonces, hay muchas discusiones de eso, pero ahorita o sea, el camino sería este. El camino sería estar a pendiente. Y esta parte que les decía, o sea, sí hay que dejar muy claro cómo es, hay una neurodiversidad, pero neurodivergente es cuando ya está el trastorno, digamos como el trastorno del espectro autista, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad ya diagnosticado. Y hay dos formas en donde uno puede decir como esta parte neurotípico es cuando yo estoy teniendo como este desarrollo, el normal y el esperado, ¿no? Y el neurodivergente ya es cuando nosotros tenemos una manera diferente de verlo, ¿no? Y algo... Sí, también, por ejemplo, tengo una compañera que estudió en la misma universidad que yo. Ella se especializó en pediatría y hoy en día en medicina, en el área de medicina, hay una alta especialidad que es neurodesarrollo. Ella hizo esta alta especialidad. Ella, su forma de dar sus consultas es en línea, porque ella le gusta como ver a los niños en su ambiente y ve mucho de niños con autismo, ven muchos niños con TDA, ven muchos niños con neurodivergencia, picky eaters, todo. Pero ella, o sea, justo es esta parte que quiero recalcar, como decía Neiva, a lo mejor el diagnóstico no se puede hacer antes de cierta edad, pero en los primeros años de vida sí es importante una valoración, creo que también por un pediatra especialista en neurodesarrollo. Por ejemplo, yo lo veo en mis pacientes, a muchos de mis pacientes yo los refiero con neurodesarrollo, con ella o con una que está en el mismo consultorio donde yo, porque ella ve, por ejemplo, esta parte de a lo mejor hay niños que no comen, pero no es por algo sensorial, ¿no? Sino a lo mejor necesitan una terapia motor oral, ¿no? Porque a lo mejor el tema es la masticación. O a veces a mi sobrinita hasta le costaba mucho trabajo poder masticar. A veces también es, por ejemplo, por algo que se conoce como frenillo corto, ¿no? Y son bebés que desde la lactancia no pueden succionar y eso se puede valorar. O esta parte de neurodesarrollo que dices, a lo mejor tienes esta edad cronológica, pero en tu desarrollo está un poquito más retardado. Entonces, ¿de qué manera lo puedes estimular para ir ayudando a esto en lo que ya después de cierta edad ya a lo mejor puedes hacerle una prueba ya más específica, ¿no?
Entonces, sí, aquí a mí lo que me interesaba como resaltar es esta parte importante del neurodesarrollo de cada persona y valorarla desde el principio. De hecho, ya hoy en día se maneja que todo bebé tiene que ir mínimo a una consulta de neurodesarrollo, ¿no? Para ir viendo todas estas habilidades que deben de ir conforme a su edad, y si no, detectarlo a tiempo. Por ejemplo, esto que decías de Matías, que a veces se sienta con las piernitas hacia atrás, también eso es algo que, como bien tú lo haces, pues se tiene que corregir, ¿no? Porque eso puede generar otras cosas o pasar hasta, por ejemplo, el agarrar la cuchara. A veces no la pueden tomar bien, pero por algo del neurodesarrollo. Entonces, creo que sí es algo muy importante que va relacionado también con el tema de la neurodivergencia. Sí. Y hay una prueba que se hizo por parte, o sea, que es estandarizada para México, que es la prueba EDI, ¿no? En teoría, se supone que en todos los ámbitos gubernamentales del sector salud se aplica, y como dices, una vez al menos. Pero también se puede hacer, o sea, y la podemos buscar en internet, es gratis el folleto, y ahí te dice qué es lo esperado de acuerdo al neurodesarrollo de tu bebé. En mi caso, sí hubo como señales que yo no sabía, ¿no? O sea, por ejemplo, el trastorno del lenguaje fue algo de lo primerito, ¿no? Que me costó, que noté, pero llegué con ciertos especialistas que me decían, es normal, ¿no? Y hasta la fecha, el tema del lenguaje es algo que le costó trabajo, pero sí, por eso yo les digo que es como una parte clínica, una parte, como la parte de mamá también, es como de algo no está yendo por el camino adecuado, y entonces acercarte a especialistas, ¿no? Eso es lo que más quiero. Y lo que yo decía del neurodivergencia, y por eso ahorita Marta decías, es que yo no sabía ese término hasta que te conocí, y entonces es algo que creo que los papás de niños neurodivergentes vamos luchando mucho, ¿no? Por esta parte de que no sean etiquetados, que no se considere como una patología, y que simple, o sea, lo más importante y el mensaje que nos gusta dar a los papás, porque conozco a varios, es como su cerebro funciona de una manera diferente, tal vez no va a llegar al mismo ritmo que los neurotípicos, pero van a llegar. Incluso a veces hay algo también que está ahí de por medio, que es esta parte de las altas capacidades, ¿no? Entonces, sí, muchos niños con déficit de atención son niños que tienen altas capacidades, y que es o sea, si el TDA y el autismo en grado 1 es difícil de diagnosticar. El autismo ya como más severo, donde son autistas no verbales, es más fácil, porque al final uno está viendo como esta imagen. No sé si ustedes tengan alguna, o sea, si les digo a alguien autista, piensan como en que no miran a los ojos, que están todo el tiempo aleteando, que repiten. O sea, eso es como el autismo, que es mucho más fácil de notarlo, pero hay autismo muy leve. Exacto, hay autistas que no lo notas hasta que te das cuenta de su falta de, no sé, de poder relacionarse con los demás, su falta de poderse acercar, ¿no? La barrera que te ponen, no solo que no te miren a los ojos, sino... O que son muy sinceros. Exacto. O sea, es como su sinceridad extrema. Sin filtro, ¿no? Exacto. Y eso de pronto se puede prestar a... Son niños maleducados o no tienen esta parte. Porque, por ejemplo, mi hijo de pronto no tiene filtro, ¿no? Esta parte prefrontal de pronto no es como de, no me gusta tu boca, o no me gusta cómo te pintaste la línea debajo del ojo, y eso hace que tu mirada se vea fea. Entonces, uno tiene que aprender a no a disculparlo. En realidad también los niños son así, ¿no? O sea, sí, como que los filtros te los vas poniendo conforme creces, pero creo que en este aspecto de neurodivergencia, creo que lo tienen algunos como mucho más evidente. Ajá. No, y aparte no desde chiquitos, o sea, puede ver a alguien grande, neurodivergente, que te lo dice tal cual, así de, pues no sé si han visto The Good Doctor, ¿no? Es el médico autista, y que de pronto él, cuando está con un paciente, le dice, te vas a morir, por más que haga yo cosas, te vas a morir. Y entonces los demás no, ¿cómo le dices eso? Pues se va a morir, no vamos a hacer nada. Entonces esta parte de pronto de filtrar, para ellos es como, ¿por qué te voy a decir una mentira? Te vas a morir, prepárate, en 2 días te mueres. Ven como si no lo dicen, te engañan. Ajá. Por ejemplo, ahorita que decías esto de altas capacidades, justo esta doctora que les platico, se llama la doctora Davinia, ella en uno de sus reels
Instagram dice que ella en un inicio hizo neurodesarrollo con la intención de atender a los niños con altas capacidades. Y ya estando ahí se dio cuenta de todo este mundo de picky eaters, de autismo, de TDA, y ella atiende muchos niños, por ejemplo, con altas capacidades. Y aquí, por ejemplo, también algo importante es que estos niños muchas veces son muy creativos, ¿no? Entonces, creo que es algo que también como docentes, sobre todo en escuelas donde son grupos muy grandes, pues se complica el poder dar una clase personalizada, ¿no? Pero vas detectando y te vuelves un experto con los años. Sí, por ejemplo, yo el primer año que di clases, me tocó darle a un grupo en donde había un niño, no sé exactamente qué diagnóstico tenía, pero tenía algo de neurodivergencia y a mí me costó, a pesar de ser médico, o sea, es como un grupo de trastornos que no te enseñan, ¿no? Entonces, y que tienes que ir conociendo a la persona. Entonces, a mí al principio sí me costaba mucho trabajo porque yo decía, es que quiero que haga esa actividad igual que todos, pero claro, ahora entiendo que nunca podía ir al mismo ritmo que los demás. Entonces, creo que también es un tema que es importante que toda persona que trabaje con niños debe de, y también hay adultos que tienen algo de neurodivergencia y a lo mejor en su vida lo han tratado. Pues claro, no, yo tengo muchos amigos. Y yo creo que yo, ¿no? O sea, yo nunca trabajé y hoy reconozco que seguramente sí tenía alguna cosa. Gracias al cielo no existían las etiquetas en ese momento. Pero, por ejemplo, y también está muy ligado, si no se les da las herramientas para ellos irse adaptando como al entorno y demás, en la etapa adulta puede haber como muchos trastornos de depresión por sentirse rechazados, muchos trastornos también de ansiedad que se da también en sus por no lograrlo, ¿no? Sí, en la forma de tener estas relaciones. Entonces, esta parte de la neurodiversidad, así como lo planteaban, ¿no? De que es como una biodiversidad, es inmensa, ¿no? Y poco a poco se van modificando, pero creo que lo importante es como no etiquetarlos. Esto que de pronto la educación hizo de somos inclusivos, ¿no? Y entonces metían a alguien con alguna discapacidad intelectual, a alguien visual, a alguien auditivo. Una capacitación. Sin decirle a las maestras, oigan, esto se trata de esto y lo que tienes que hacer no es, o sea, ser inclusivo no es invitarlos a la fiesta, o sea, invitarlos al salón, ¿no? Es hacerlos parte de, y entonces para poder hacerlos parte de, necesitas saber leerlos y entenderlos y entender que son estos procesos diferentes. Entonces, yo a todas las personas que conozco les digo, mi hijo necesita un manual de usuario, ¿no? Y ya cuando lo conocen me dicen, no necesita tanto un manual de usuario, pero sí, o sea, sí, trabajar con alguien neurodivergente necesitas tener mucha más paciencia, necesitas estar muy abierto a que de pronto va a ser muy sincero, a que de pronto te va a poner como en jaque, sí, exacto, como en decir, no sé qué contestarte, y entonces tenemos que ser muy sinceros de no sé qué contestarte, pero lo voy a investigar. Entonces, sí es importante ver todo lo del neurodesarrollo, sí es importante acudir con especialistas como en esta parte con médicos que les tengan paciencia. El contacto de esta chica. Sí, estaría bien también del que pudiéramos mandar el del paidopsiquiatra. Paidopsiquiatra, y también esta prueba EDI. O sea, esta prueba EDI es algo que La prueba EDI, ¿desde cuántos años se hace? Es desde chiquitos, se los dejamos ahí porque sí se puede ver, son todos, y viene una escala de nada más es contestar sí o no, y me lo dio justo un doctor que está en el Federico Gómez. Pues ella egresó de ahí. Ajá, y se hizo ahí la prueba y ellos... ya sé, creo que doctor. Ajá, y entonces digamos que es algo bueno, ¿no? Porque puedes tú como papá ir viendo, porque a veces... decimos a su tiempo, ¿no? Porque también existe este otro movimiento de la crianza libre y respetuosa, entonces donde ningún extremo es bueno, ¿no? Ni todo el tiempo ir sobre el manual de tiene que hacer esto ABC, ni tampoco como de déjalo ahí, en algún momento por ósmosis va a aparecer, ¿no? Entonces, sí me gustaría esto. Y la parte de lo que tú decías, Fer, de
los desafíos que existen hoy en día son como esta parte de informarnos, de saber que hay diferentes tipos de neurodivergencia, que aunque sea un niño con TDAH, va a ser uno va a ser con ciertas características diferentes, ¿no? O sea, la base está. Ajá. Y la otra parte es como nosotros como sociedad vamos a irnos adaptando un poco a ellos, ¿no? O sea, hay cosas en las que ellos se van a tener que adaptar, pero también nosotros tener como esta apertura a investigar. Claro, a al decir, final de cuentas tú eres el adulto, ¿no? O sea, ajá. A mí me encantaba porque justo el Quijote de pronto decía, yo soy quien soy. Y yo sé quién soy, ¿no? Y dices, claro, para nosotros es el loco, ¿no? Es el que pierde el juicio. Sí. Pero él sabe quién es, ¿no? Él tiene esa conciencia y en la literatura pareciera mucho en estos, no sé, o sea, bueno, claro, ya hemos hablado de que la personalidad de mis artistas o de los escritores, pues suele ir acompañada de muchas cosas, ¿no? O de muchas etiquetas. Pero es curioso cómo de pronto aparece yo es otro, yo sé quién soy, a pesar de que el otro me mira como un loco, a pesar de que el otro me mira como alguien que no está dentro de una realidad. Pero aquí adentro estoy bien, aquí adentro sé quién soy, quién habita. Sí, desde la medicina, por ejemplo, en este tema de neurodivergencia, el objetivo no es tanto normalizar, ¿no? Sino más bien es saber acompañar, saber enseñar pues, al final a su red de apoyo, a adaptar el entorno, ¿no? A dar, como decía Navy, a los profesores o a los docentes, pues decirles, ¿no? Cuáles son las necesidades en ese momento del niño y también el prevenir comorbilidades, ¿no? Porque, como decía igual Navy, toda esta neurodivergencia genera mucha depresión, genera mucha ansiedad. Entonces, estos creo que como conclusión de parte de la medicina sería ¿no? Acompañar, adaptar y prevenir comorbilidades. Y es el contacto de esta doctora, igual la puedo contactar para ver si un día quiere participar en un episodio. Porque la verdad es que sí es experta en la parte de neurodesarrollo. Fabuloso. Y tiene muchos programas para mamás, para profesionales de la salud, porque es un área que en la carrera no te enseñan. O sea, en medicina no está. En medicina es que pasas por psiquiatría, rotas por psiquiatría, pero lo ves todo junto. No, y ves la parte de pediatría y la parte de neurodesarrollo, pero esta parte de los hitos del desarrollo, ¿no? Pero ya más profundo, pues es los que hacen su alta especialidad, ¿no? Entonces yo por eso les decía que a muchos de mis pacientes los refiero con neurodesarrollo. Entonces, igual. Que no es lo mismo en neurólogos. Que no es lo mismo que eso es importante. También, ¿no? por ejemplo, ahí mismo en donde doy consulta está una neuróloga, ella es de mi generación, es buenísima también. Pero ella es neuróloga, pero ve mucho la parte de neurodesarrollo también. O sea, como que es algo que creo que ya se tiene que tener presente. O sea, no puedes verlo solo como patologías, ¿no? Sino todo lo que engloba un niño con estas características. Sí, y que como todas las personas, o sea, tienen algo diferente, pero son únicos y yo vuelvo a decir lo mismo, o sea, esta parte de la neurodiversidad, todos tenemos algo, ¿no? O sea, todos tenemos ciertas cosas con las que vamos creciendo y lo normalizamos. Y sí, es muy interesante. Y lo que decías, Fer, como se me fue. No, pero esta parte de invitarla sería bueno para escucharlo, ¿no? Porque sí, estoy pensando a Davinia y a Rebeca, ella es la neuróloga y Davinia es la de neurodesarrollo. Creo que sí sería una oportunidad para compartir más sobre este tema. Sí. Ahora que en enero empecemos con invitados, las voy a contactar. Y profundizar. El término, como vimos, es de los 90s, entonces no está todavía muy aceptado por la parte de los psiquiatras, pero yo sí creo que es un campo interesante, ¿no? Para descubrir. Y ya como para cerrar, yo en mi familia tengo un caso de un primo que le tocó todavía esta parte como de ser neurodivergente en un momento donde la sociedad lo rechazaba mucho y donde los papás tuvieron que vivirlo
de una manera casi oculta, ¿no? Es como antes se ocultaban a las personas con autismo, a las personas con el déficit de atención e hiperactividad. Incluso hay mucho fracaso escolar y deserción escolar porque no tuvieron la presión que tenían, ¿no? No sé si han visto la película del contador. Para mí me encanta, pero justo es eso, es un papá que no está dispuesto a intentar que la sociedad lo acepte, sino más bien a él prepararlo para lo que es la sociedad. Entonces lo fuerza de una manera muy tremenda, pero claro, es alguien con una capacidad altísima y se frustra porque... Se frustra en algunas cosas, pero lo logra hacer muy bien. El tema es ese, es una infancia que a nosotros nos parece atroz, ¿no? O sea, es alguien a quien tienen que forzar a pelear, a defenderse, a aprender a base de golpes, ¿no? Sí, y que eso es lo que no queremos, ¿no? O sea, que todos estos niños neurodivergentes tengan un espacio en donde puedan sentirse seguros, donde puedan ser ellos y sentirse criticados y sin ser juzgados, y que a lo mejor sí de pronto van a hacer ruidos que nos parezcan algo diferente, pero no tenemos que mirarlos como bichos raros, ¿no? O sea, eso creo que es lo importante. Y a este primo sí le tocó estar escondido, sí le tocó como mucho rechazo, sí le tocó en un tiempo donde todo era como, ay, algo hiciste mal, y entonces los papás lo viven como algo que hicieron mal, y no es así, ¿no? Son cerebros diferentes que van a brillar de una manera diferente, y que si los demás los miramos como eso, como una persona, les vamos a ayudar muchísimo más a tener que estarlos obligando a aparentar algo que no son, ¿no? Y que creo que va de la mano en todo lo que hemos dicho en diferentes capítulos, el permitirnos ser como queremos ser sin dañar a los demás, va a ayudar a... Claro, y el que ser actores, por ejemplo, las máscaras griegas que ya alguna vez mencionamos, ¿no? Sí, entonces es como al soy yo, y a partir de ahí voy a relacionarme con el mundo y a investigar, ¿no? A investigar antes de juzgar o de criticar, estar actualizados, porque todo se va modificando día tras día, ¿no? Pero bueno, espero que haya quedado un poquito más claro. Es un término y es un tema que se presta mucho más, pero es poco a poco como ir cambiando, desmenuzando todo esto. Gracias. Bueno. Pues gracias a todos por escucharnos, gracias por habernos escuchado durante estos primeros 10 episodios. Les deseamos una feliz Navidad, un muy buen 2026 para ustedes y sus familias, y síganos escuchando en el 2026. Y suscríbanse. Suscríbanse. Chao.